En las colinas del estado de Hidalgo, en 1899, tres hermanas ocultaron uno de los secretos más perturbadores del México porfiriano. Una historia de amor que se convirtió en pesadilla, un banquete que nadie olvidaría y una familia que prefirió el silencio antes que la verdad. Bienvenidos a la macabra historia. Soy su anfitrión y lo que están a punto de escuchar no es ficción, es el testimonio real de eventos que sacudieron una comunidad entera. Quédense hasta el final. En el último capítulo revelaré documentos inéditos que nunca antes han sido compartidos públicamente, evidencia que cambió mi percepción sobre este caso para siempre. Si valoran estas historias reales de misterio, suscríbanse a nuestro canal y compartan este video. Cada suscripción nos ayuda a continuar investigando estos casos olvidados. Y ahora, permítanme llevarlos al año 1899, donde el honor familiar era más importante que la verdad. Están escuchando La Macabra Historia, el canal dedicado a descubrir historias de personas que presenciaron algo inexplicable, conocieron a alguien peligroso o sobrevivieron para revelar secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Si disfrutan de estos relatos llenos de misterio basados en hechos reales, suscríbanse y activen la campanita. Compartan este video para que estas macabras historias alcancen a más personas. Ahora, adentrémonos en los secretos de las hermanas Bautista. La hacienda San Patricio se alzaba como una fortaleza en las llanuras de Hidalgo. Tres torres de diferentes alturas le daban su nombre, visible desde kilómetros de distancia. En 1899, don Aurelio Bautista había muerto, dejando la propiedad en manos de sus tres hijas solteras, Esperanza, de 28 años, Soledad, de 26, y Remedios, de 24. Esperanza, morena y robusta, manejaba los negocios con mano férrea. Soledad, pálida y meticulosa, administraba la casa con obsesiva precisión. Remedios, la más hermosa, con ojos verdes heredados de su madre francesa, se encargaba de las relaciones sociales. Los lugareños las respetaban, pero mantenían distancia. Había algo inquietante en esas tres mujeres que rechazaban sistemáticamente a todos sus pretendientes durante años. El 15 de marzo de 1899 llegó Victoriano Mendoza, un comerciante de ganado de 31 años de Guanajuato. Alto, moreno, con modales refinados y una carta de recomendación del gobernador. Venía a negociar la compra de 20 cabezas de ganado Brahman. Las negociaciones se extendieron una semana completa. No por complicaciones comerciales, sino porque Remedios había quedado prendada del carisma del joven comerciante. Era la primera vez en años que una Bautista mostraba interés romántico genuino. Los sirvientes notaron el cambio inmediatamente. Remedios se arreglaba con especial cuidado, ordenaba platillos elaborados y pasaba horas conversando con Victoriano en la terraza principal. Esperanza y Soledad observaban el cortejo con expresiones indescifrables. Durante las cenas, estudiaban a Victoriano con la intensidad con que examinarían una inversión riesgosa. El 22 de marzo, después de una semana de cortejo, Victoriano pidió formalmente la mano de Remedios durante la cena familiar. «Señorita Esperanza», comenzó con voz firme, «nunca he conocido una mujer de mayor virtud, belleza y carácter que su hermana Remedios. Si me lo permiten, desearía solicitar su mano en matrimonio». Esperanza respondió después de un silencio eterno. «Señor Mendoza, una decisión de tal magnitud requiere consideración. Le pedimos una noche para deliberar en familia». Esa noche se escucharon voces elevadas desde la torre central. Las tres hermanas mantuvieron una reunión hasta el amanecer. Los sirvientes reportaron luces moviéndose en las ventanas hasta cerca del alba. La mañana del 23 de marzo, las hermanas comunicaron su decisión. Aceptaban el compromiso. Pero había una condición. La boda se celebraría en la hacienda dentro de exactamente un mes, y Victoriano debería permanecer allí durante todo ese tiempo. Remedios estaba radiante. Victoriano, sorprendido pero feliz, aceptó sin reservas. Envió una carta a su familia
anunciando su matrimonio para el 23 de abril. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Se encargó un vestido de satén francés, se contrataron músicos, se planificó un banquete para 100 invitados. Parecía que nada podría empañar la felicidad de la pareja. Sin embargo, conforme pasaban los días, algunos sirvientes notaron cambios inquietantes. Las conversaciones de Esperanza y Soledad se volvieron más secretas. Con frecuencia, las encontraban reunidas en la torre central, siempre con la puerta cerrada. El 10 de abril, 13 días antes de la boda, varios trabajadores fueron despertados por gritos provenientes de la casa grande. Vieron luces en todas las ventanas de la torre central y sombras moviéndose frenéticamente. Cuando el mayordomo Fermín Ochoa se acercó a ofrecer ayuda, Esperanza lo recibió en la puerta. Estaba desaliñada, con manchas oscuras en su camisa de dormir y manos temblorosas. «Todo está bien, Fermín», dijo con voz forzadamente calmada. «Solo fue una pesadilla de Remedios. Ya sabes cómo se ponen las novias». Pero Fermín, con 20 años trabajando para la familia, sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, Victoriano no apareció para el desayuno. Las hermanas explicaron que había salido temprano a revisar el ganado. Sin embargo, su caballo seguía en el establo. Cuando Remedios preguntó por su prometido, Soledad explicó que había recibido un mensaje urgente de Guanajuato y había partido inmediatamente. Prometió regresar para la boda, agregó con su característica precisión. Los días pasaron. Victoriano Mendoza no regresó. El 23 de abril de 1899 amaneció gris en Hidalgo. Era el día de la boda que nunca sería, pero las hermanas Bautista no cancelaron la celebración. En su lugar anunciaron una fiesta de despedida de soltería para Remedios. Más de 80 invitados llegaron sin saber qué esperar. Habían recibido una carta lacónica. Los esperamos para una celebración familiar especial. Los detalles se explicarán durante la velada. Las tres hermanas los recibieron vestidas de luto riguroso, contrastando dramáticamente con la decoración festiva que aún adornaba los patios. Doña Carmen Villareal notó inmediatamente algo extraño. Las hermanas nos recibieron con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Había algo teatral en sus modales, como si estuvieran representando papeles en una obra que solo ellas conocían. Esperanza tomó la palabra. «Queridos amigos, nuestra hermana Remedios ha decidido no contraer matrimonio con el señor Mendoza. Durante las últimas semanas, descubrimos aspectos de su carácter que lo hacen inadecuado como esposo». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Soledad continuó. «Hemos descubierto que tenía deudas considerables y que su interés era puramente económico. Por el bien de Remedios, hemos terminado esta relación». Remedios permanecía en silencio, pálida y visiblemente más delgada. Cuando el padre Salazar se acercó para consolarla, ella simplemente asintió sin hablar. «¿Y dónde está el señor Mendoza?», preguntó don Marcial Hernández, el prefecto político. «Regresó a Guanajuato hace varios días», respondió Esperanza tajantemente. Prefirió evitar una confrontación pública. A pesar de las dudas evidentes, las hermanas procedieron con la celebración. Los mariachis tocaron, se sirvieron bebidas y se invitó a los huéspedes a recorrer los jardines. Durante esta socialización, los invitados notaron detalles inquietantes. Varios empleados mostraban lesiones recientes, vendajes en las manos, cortes en los brazos, rasguños en el rostro. Las explicaciones eran vagas: una cerca rota, problemas con el ganado. El doctor Ramírez notó que las heridas no parecían accidentales. Eran demasiado uniformes, demasiado precisas. Alrededor de las 3 de la tarde, los invitados fueron convocados al banquete. La mesa estaba dispuesta con la mejor vajilla: porcelana francesa, cristalería de Baccarat, cubiertos de plata. El menú era extraordinario: sopa de tortuga, pescado en salsa verde, mole poblano con guajolote, chiles en nogada. Todo preparado con una precisión que sugería semanas de planificación. Pero lo más llamativo fue el comportamiento de las anfitrionas durante la comida. Las tres hermanas comían con apetito voraz,
como si hubieran estado ayunando durante días. Esperanza devoraba la carne con una intensidad perturbadora. Don Patricio Espinoza notó algo peculiar. El guajolote tenía un sabor extraño. No era desagradable, pero diferente, como si hubiera sido alimentado con algo inusual. La conversación fue forzada. Las hermanas respondían preguntas sobre Victoriano con respuestas ensayadas y evasivas. Cerca de las 5 de la tarde ocurrió el incidente decisivo. Doña Carmen Villarreal notó humo saliendo de detrás de los establos. No era humo normal, era negro y denso, con un olor que no puedo describir con palabras decentes. Varias señoras decidieron investigar. Encontraron una gran hoguera donde se quemaban ropas de hombre, incluyendo lo que parecía ser un traje de viaje de buena calidad. Esperanza apareció inmediatamente. Solo estamos quemando ropa vieja de nuestro padre. Hemos estado limpiando sus pertenencias. Pero doña Mercedes Montenegro reconoció que las prendas eran nuevas. Ese sombrero que vi entre las llamas lo había visto antes, lo usaba el señor Mendoza. Conforme la tarde avanzaba, más invitados se sintieron incómodos. Pequeños detalles se acumulaban. Sirvientes que evitaban ciertas áreas, puertas cerradas con llave, un olor extraño de la torre central. El doctor Ramírez notó que Remedios mostraba signos de shock emocional severo. No solo estaba triste por la ruptura, mostraba síntomas de terror genuino. Varias veces la vi mirar hacia la torre central con pánico absoluto. Cuando los invitados se despidieron, las hermanas insistieron en darles regalos, conservas, bordados, artesanías. Parecían haber sido preparados con anticipación, como si supieran que necesitarían distraer a sus huéspedes. Esa noche, todos los asistentes cargaban la misma sensación. Habían sido testigos de algo profundamente perturbador. El banquete de la vergüenza había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. La historia se vuelve cada vez más perturbadora. Los documentos que he encontrado en los archivos de Hidalgo revelan detalles que nunca antes habían salido a la luz. Si quieren conocer la verdad completa sobre Victoriano Mendoza, suscríbanse a La Macabra Historia y activen las notificaciones. Compartan este video para que estas historias lleguen a más personas. En los próximos capítulos, revelaré evidencia nunca antes pública que cambiará su perspectiva para siempre. Continuemos con la investigación que nadie quería hacer. 3 días después del banquete, don Marcial Hernández cumplió su promesa. Sus contactos en Guanajuato confirmaron lo temido. Victoriano Mendoza nunca había regresado a su estado natal. La familia Mendoza estaba desesperada. Su última carta, del 8 de abril, confirmaba la boda para el 23 de abril y los invitaba a viajar a Hidalgo. «Jamás he sido tan feliz», escribía. «Remedios es todo lo que un hombre puede desear, y sus hermanas me han acogido como a un hijo». La carta no mostraba conflicto alguno, haciendo inexplicable su supuesta huida. El 28 de abril, don Marcial se presentó en San Patricio con el juez Ramón Telles y 2 alguaciles. Las hermanas los recibieron con cortesía tensa. «Estamos aquí para investigar las circunstancias de la partida del señor Mendoza», comenzó don Marcial. «Su familia asegura que nunca regresó», Esperanza respondió inmediatamente. «Nosotras también estamos desconcertadas. Después de descubrir aspectos inadecuados de su carácter, le pedimos que partiera. Se mostró muy molesto y nos amenazó con arruinar nuestra reputación». «¿Cuáles eran esas razones?», preguntó el juez. Soledad intervino. «Descubrimos deudas considerables que había ocultado y evidencias de relaciones impropias con mujeres casadas en Guanajuato». Estas acusaciones eran graves, pero don Marcial no había encontrado evidencia de deudas o comportamiento inmoral en Victoriano. «Necesitaríamos ver las pruebas». Desafortunadamente, el señor Mendoza se llevó todos los documentos comprometedores cuando partió. Los oficiales interrogaron a los sirvientes. Sus testimonios fueron consistentes. Todos confirmaron que Victoriano había partido en la madrugada del 11 de abril, después de una discusión acalorada. Sin embargo, Fermín Ochoa mostraba nerviosismo evidente. Sus manos vendadas temblaban mientras evitaba contacto visual.
¿Vio usted personalmente al señor Mendoza partir?, preguntó el juez. Sí, señor juez. Lo vi salir muy temprano, antes del amanecer. Iba a caballo hacia el sur. ¿Hacia el sur? Pero Guanajuato está al oeste. Una pausa incómoda. Tal vez se dirigía hacia otra parte primero. No sé, señor. El interrogatorio reveló inconsistencias menores, pero nada concluyente. Más perturbador era que varios sirvientes mostraban señales de haber sido golpeados recientemente. Las hermanas aceptaron el registro con aparente tranquilidad. No tenemos nada que ocultar, pueden revisar toda la propiedad. Durante 2 días, los oficiales revisaron habitaciones, establos, graneros, viviendas de trabajadores, pozos de agua. No encontraron evidencia de violencia o presencia reciente de victoriano. Sin embargo, el doctor Ramírez notó algo en la torre central, un olor químico peculiar, como de medicinas o sustancias para conservar carne. Había manchas en el piso de madera que habían sido limpiadas con lejía. Las hermanas explicaron que realizaban experimentos de conservación de alimentos. Mostraron frascos con carnes conservadas en salmuera y otros métodos de preservación, técnicas sofisticadas aprendidas de libros franceses. La investigación concluyó el 2 de mayo sin hallazgos concluyentes. El informe establecía que no se encontró evidencia de violencia y que la partida del señor Mendoza no constituye evidencia de actividad delictiva. Pero la investigación había despertado rumores. Los invitados al banquete comenzaron a compartir sus observaciones inquietantes. Gradualmente se formó un consenso no oficial. Algo terrible había sucedido, pero las hermanas eran demasiado inteligentes para haber dejado evidencia fácil de encontrar. El padre Salazar se sintió moralmente obligado a actuar. El 15 de mayo llegó sin anunciarse a la hacienda, encontrando a las hermanas en su jardín de hierbas medicinales. Como pastor de esta comunidad, tengo la obligación de velar por las almas bajo mi cuidado. Si alguna tiene algo que confesar, este es el momento. Remedios palideció y dejó caer su pala. Soledad mantuvo la compostura. Esperanza sonrió con frialdad heladora. Padre Salazar, no tenemos nada que confesar, excepto el error de haber confiado en un hombre indigno. El sacerdote intentó presionar. Hermana Remedios, ¿no tienes nada que agregar? Remedios abrió la boca, pero Soledad la interrumpió. Nuestra hermana ha sufrido mucho. Le pedimos que respete su dolor. Frustrado, el padre se retiró. En su diario escribió: hay maldad en esa casa. No puedo probarla, pero la siento como una presencia tangible. Mientras tanto, la familia Mendoza había contratado al capitán Aurelio Sandoval, un exmilitar convertido en investigador privado. Sin compromisos políticos locales, Sandoval podía ser más agresivo. Comenzó entrevistando trabajadores fuera de la propiedad. Descubrió que varios habían abandonado su empleo inmediatamente después del 11 de abril. Un vaquero llamado Jacinto Morales finalmente habló después de varias copas. Esa noche escuchamos gritos terribles de la casa grande. No eran gritos de mujer, era un hombre gritando como si lo estuvieran matando. ¿Estás seguro de la fecha? Segurísimo. Al día siguiente, las señoritas nos pusieron a cavar una fosa grande detrás de los establos. Dijeron que era para un pozo de agua, pero nunca instalaron tubería. Solo la llenaron de cal y la taparon. Esta información era lo que Sandoval necesitaba. Regresó a Ciudad de México para reportar a las autoridades federales y solicitar una segunda investigación. Cuando las autoridades federales llegaron en julio de 1899, encontraron una situación completamente diferente. La hacienda estaba prácticamente desierta. Las hermanas Bautista habían vendido precipitadamente toda su propiedad y desaparecido sin rastro. Los nuevos propietarios reportaron condiciones extrañas. Todas las habitaciones de la torre central habían sido limpiadas con ácido. El área de la fosa misteriosa había sido excavada y rellenada múltiples veces. En la biblioteca encontraron libros sobre anatomía humana, conservación de tejidos orgánicos y técnicas de carnicería avanzada.
Algunos contenían anotaciones detalladas en la letra de Soledad Bautista. Sin las hermanas para interrogar y sin evidencia física concreta, el caso se estancó. Victoriano fue declarado desaparecido en circunstancias sospechosas, pero nunca se presentaron cargos. Sandoval, sin embargo, no abandonó. Siguió investigando usando sus propios recursos, descubriendo un patrón perturbador. La familia tenía un historial de pretendientes desaparecidos que se remontaba a años. En 1895, un comerciante de Puebla había cortejado a Soledad antes de desaparecer. En 1897, un ingeniero francés interesado en Esperanza se había desvanecido después de un mes de visitas. Sus esfuerzos eventualmente lo llevaron a una pista que revelaría la verdad más perturbadora de todas. En octubre de 1899, Sandoval recibió un telegrama de Veracruz. 3 mujeres correspondientes a descripción. Conducta sospechosa. Hotel Majestic. Urge confirmación. Al llegar al puerto, el gerente don Evaristo Montiel lo esperaba nervioso. Las 3 mujeres llegaron hace una semana como señoritas Herrera. Su comportamiento ha sido inquietante. Montiel explicó que permanecían recluidas durante el día, pero por las noches bajaban al comedor. Comen con una voracidad perturbadora, especialmente carne. Ordenan múltiples platillos y los devoran como si hubieran estado ayunando. Varios huéspedes habían reportado extraños olores del pasillo donde se ubicaba su suite. Es un olor químico, como de medicinas. Cuando tocamos su puerta, insisten que solo usan remedios naturales para problemas digestivos. Sandoval vigiló discretamente desde el lobby. Esa tarde, las 3 mujeres bajaron para su paseo vespertino por el malecón. La transformación física era notable. Esperanza había perdido peso considerable y sus ojos tenían intensidad febril. Soledad mantenía su postura, pero con movimientos nerviosos. Remedios parecía estar en el peor estado. Pálida, demacrada, con movimientos de sonámbula. Sandoval las siguió durante su paseo. Se comportaban como turistas normales. Visitaron el mercado, compraron artesanías, tomaron refrescos, pero había algo artificial en sus interacciones. Esa noche, Sandoval sobornó a una mucama para acceder a su suite mientras cenaban. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. La suite había sido convertida en un laboratorio improvisado. Había frascos de líquidos extraños, instrumentos médicos incluyendo escalpelos y sierras, y libros sobre anatomía y conservación de tejidos. Pero lo más perturbador era un baúl grande en el rincón. Al abrirlo, encontró ropa de hombre cuidadosamente doblada, incluyendo el traje de Victoriano, junto con objetos personales que incluían un reloj grabado con las iniciales VM. En el fondo, envueltos en paños quirúrgicos, había frascos de cristal que contenían lo que parecían ser órganos humanos preservados en formol. Una nota en letra de Soledad estaba pegada a uno. Corazón, VM, abril 10, 1899. Excelente condición. Sandoval había visto atrocidades durante su servicio militar, pero nunca algo así. Las hermanas no solo habían asesinado a Victoriano, habían diseccionado su cuerpo y conservado partes como especímenes científicos. Se las arregló para salir antes del regreso de las hermanas y se dirigió a las autoridades locales para organizar su detención. Cuando la policía llegó la mañana siguiente, encontraron la suite vacía. Las hermanas habían desaparecido durante la noche, llevándose todas sus pertenencias incriminatorias. El único rastro era una nota dirigida a Sandoval. Estimado capitán, su persistencia es admirable pero fútil. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Le sugerimos que abandone esta investigación antes de convertirse en nuestro próximo experimento. Con respeto, las hermanas de las 3 torres. La nota estaba firmada con 3 pequeños dibujos de torres. Las autoridades iniciaron una búsqueda sin resultado. Fue entonces cuando Sandoval recibió ayuda del padre Salazar, quien había llegado siguiendo sus propias sospechas. «Hay algo que no le dije durante la investigación en Hidalgo», confesó el sacerdote.
algo que descubrí en los registros parroquiales. El padre había investigado la historia familiar de las Bautista, descubriendo un patrón perturbador que se remontaba a generaciones. Don Aurelio Bautista había tenido una reputación siniestra en su juventud. En los registros de los años 1850 hay reportes de múltiples desapariciones de hombres jóvenes en regiones donde don Aurelio tenía negocios. Siempre forasteros, siempre después de hacer negocios con él, nunca se encontraban los cuerpos. Más perturbador, el padre había encontrado evidencia de que don Aurelio había estado involucrado en sectas religiosas que practicaban rituales con sacrificios humanos. No era simple asesinato por robo. Había un elemento ritual, casi religioso. ¿Está sugiriendo que las hermanas continuaron las prácticas de su padre? Estoy sugiriendo que lo que presenciamos no fue un crimen pasional. Fue la continuación de una tradición familiar transmitida de generación en generación. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de Sandoval. No perseguía a 3 mujeres que habían cometido un crimen aislado. Enfrentaba a una familia de asesinos seriales que había perfeccionado sus métodos durante décadas. El padre tenía una teoría más perturbadora. Creo que no solo mataban por placer o dinero. Los libros que encontraron, los instrumentos médicos, la sofisticación de sus métodos, todo sugiere que buscaban algo específico. ¿Qué tipo de algo? Inmortalidad, capitán. Creo que estaban tratando de descubrir los secretos de la preservación de la vida humana y usaban a sus víctimas como material de experimentación. La búsqueda se extendió durante meses sin resultados. Las hermanas parecían haber desarrollado una red que les permitía moverse sin ser detectadas. El error que Sandoval esperaba llegó en marzo de 1900, de una manera que nadie había anticipado. El 18 de marzo de 1900, un comerciante de medicinas llamado Teodoro Aguirre llegó al pequeño pueblo de Santa María de las Nieves, buscando refugio de una tormenta. La viuda que regentaba la posada le habló de las 3 hermanas benefactoras que habían llegado 6 meses atrás y transformado la comunidad. Son muy cultas y generosas. Han mejorado la escuela, la iglesia y establecido una clínica médica gratuita. Las descripciones coincidían con las hermanas Bautista. Aguirre, que había escuchado rumores sobre su búsqueda, decidió investigar antes de continuar su viaje. A la mañana siguiente, visitó la clínica. Se encontró con una instalación sorprendentemente sofisticada, equipos modernos, farmacia bien surtida, consultorios más apropiados para una ciudad grande. La doctora Esperanza lo recibió para una consulta gratuita. Aguirre la reconoció inmediatamente, pero disimuló su sorpresa. Durante la consulta, observó que Esperanza demostraba conocimiento médico extraordinariamente avanzado, especialmente en anatomía y farmacología. Sus preguntas eran inusualmente detalladas: historia familiar, hábitos alimenticios, condición física general. Más inquietante, el consultorio contenía instrumentos más apropiados para cirugía que para medicina general. Había una puerta cerrada desde donde emanaban olores químicos familiares. Aguirre salió con una receta para un tónico especial que Esperanza había preparado personalmente. Cuando lo llevó a un farmacéutico para análisis, los resultados fueron alarmantes. Contenía sedantes poderosos que en la dosificación prescrita podrían causar inconsciencia o muerte. Armado con esta evidencia, Aguirre contactó a las autoridades. Su denuncia llegó a Sandoval, quien organizó inmediatamente una operación para capturar a las hermanas. Cuando Sandoval y soldados federales llegaron el 25 de marzo, encontraron una situación que superaba sus peores expectativas. La clínica había sido abandonada, pero encontraron evidencia de actividades que iban mucho más allá de medicina legítima. En las habitaciones posteriores descubrieron un laboratorio de experimentación humana completo. Mesas de operación, instrumentos de disección, docenas de frascos con órganos preservados. Encontraron registros detallados escritos por Soledad que documentaban experimentos en pobladores locales durante 6 meses. Los registros incluían procedimientos quirúrgicos experimentales, pruebas de medicamentos
y estudios sobre preservación de tejido vital. También descubrieron una lista de pobladores clasificados según salud general, fortaleza física y calidad de tejidos. Varios nombres tenían marcas que parecían indicar selección para procesamiento. Cuando entrevistaron a los habitantes, emergió una historia siniestra. Durante 6 meses, varios pobladores habían desaparecido después de tratamientos especiales. Las familias habían sido informadas que los pacientes habían sido enviados a hospitales especializados en la capital. «Mi esposo tenía problemas del corazón», declaró una viuda. La doctora Esperanza dijo que podía curarlo. Se lo llevaron hace 2 meses, y desde entonces no he sabido nada de él. Historias similares emergieron de múltiples familias. Los investigadores calcularon que al menos 15 personas habían desaparecido durante el periodo en que las hermanas operaron su clínica. En una habitación secreta bajo la clínica, hicieron el descubrimiento más perturbador: restos humanos sistemáticamente diseccionados y procesados. Los cuerpos habían sido divididos en órganos y tejidos específicos, preservados usando técnicas que las hermanas habían perfeccionado durante años. Entre estos restos, encontraron evidencia definitiva del destino de Victoriano: su reloj grabado y algunos dientes, identificados positivamente por un dentista de Guanajuato. Pero las hermanas, una vez más, habían desaparecido antes de la llegada de las autoridades. Los pobladores reportaron que habían partido durante la noche del 24 de marzo, horas antes de la investigación. Esta vez, dejaron algo que revelaría sus intenciones finales: una carta dirigida a Sandoval. «Estimado capitán», comenzaba en la letra de Esperanza, «su persistencia nos ha obligado a acelerar nuestros planes. Durante años, hemos perfeccionado conocimientos que trascienden las limitaciones de la medicina convencional. Nuestros experimentos han revelado secretos sobre la preservación de la vida humana que la ciencia oficial tardará décadas en descubrir. El señor Mendoza y nuestros otros sujetos han contribuido involuntariamente a un conocimiento que podría revolucionar la humanidad. Cada órgano preservado, cada tejido analizado, cada procedimiento documentado nos ha acercado más a nuestro objetivo final, la conquista de la muerte misma. Sin embargo, entendemos que la sociedad no está preparada para aceptar los sacrificios necesarios para este progreso científico. Por eso, hemos decidido realizar un último experimento que servirá como culminación de nuestra investigación y nuestra despedida de este mundo ignorante. El 2 de abril de 1900, en la hacienda abandonada de San Jerónimo, a 20 kilómetros al norte de Pachuca, realizaremos nuestro banquete final. Lo invitamos, como nuestro perseguidor más dedicado, a ser testigo de nuestro último triunfo sobre las limitaciones de la mortalidad humana. Venga solo, capitán. Este conocimiento no es para mentes ordinarias. Con respeto científico, las hermanas de las 3 torres, la carta incluía un mapa detallado y una postdata inquietante. Hemos preparado un lugar especial para usted en nuestro experimento final. Sandoval sabía que era una trampa, pero también su única oportunidad de capturar finalmente a las hermanas. Organizó discretamente un destacamento de soldados que lo seguirían a distancia, coordinándose con el padre Salazar. El 2 de abril de 1900, exactamente un año después de la desaparición de Victoriano, Sandoval se dirigió hacia San Jerónimo. La hacienda abandonada se alzaba como un fantasma en un valle aislado, deshabitada desde que una epidemia de cólera había matado a toda la familia propietaria en 1895. Al llegar cerca del anochecer, encontró que las hermanas habían transformado el patio principal en un escenario elaborado. Una larga mesa de madera ocupaba el centro, rodeada de antorchas que proporcionaban iluminación siniestra. Las 3 hermanas estaban vestidas completamente de negro. Esperanza presidía la mesa, con Soledad y Remedios a sus lados. Frente a ellas había múltiples platos cubiertos, copas de cristal con líquido rojo oscuro y lo que parecía un banquete elaborado. «Capitán Sandoval», lo saludó Esperanza cuando se acercó. «Puntual como siempre. Tome asiento».
Hemos preparado una cena especial en su honor. Sandoval notó que había otros invitados, 3 figuras sentadas inmóviles que inicialmente pensó que eran maniquíes. Al acercarse, se dio cuenta con horror de que eran cadáveres momificados y vestidos como si estuvieran vivos. «Permítame presentarle a nuestros compañeros de cena», continuó Esperanza. «El señor Victoriano Mendoza, a quien usted conoce por reputación. Don Ignacio Velarde, nuestro primer experimento exitoso de preservación. Y Monsieur Henri Dubois, el ingeniero francés que nos proporcionó valiosos conocimientos europeos». Los 3 cadáveres habían sido preservados con tal habilidad que parecían simplemente dormir. Sus rostros mantenían expresiones serenas, vestidos con ropas elegantes que ocultaban evidencia de los procedimientos. «¿Están dementes?», preguntó Sandoval, luchando por mantener compostura. «Al contrario, capitán», respondió Soledad. «Somos las personas más cuerdas de este país. Mientras otros se conforman con la inevitable muerte, nosotras hemos encontrado métodos para preservar la belleza y vitalidad humana indefinidamente». Remedios habló con voz distante. «Durante años hemos perfeccionado nuestras técnicas. Cada sujeto nos ha enseñado algo nuevo sobre preservación de tejidos, sobre detención del proceso de descomposición, sobre la conquista de la mortalidad». Sandoval se dio cuenta de que las hermanas habían perdido completamente el contacto con la realidad. Su obsesión las había llevado a una locura que justificaba cualquier atrocidad en nombre del progreso científico. ¿Y cuál es exactamente su experimento final? Esperanza se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa. «Esta noche, capitán, vamos a demostrar que hemos logrado el objetivo final de toda investigación médica, la inmortalidad verdadera. No la simple preservación post-mortem que ve en nuestros compañeros, sino la extensión indefinida de la vida activa». Soledad continuó. «Durante meses hemos estado consumiendo preparaciones especiales hechas a partir de los órganos vitales de nuestros sujetos de investigación. Corazones para fortaleza cardíaca, cerebros para agudeza mental, hígados para purificación corporal. Cada órgano contiene las esencias vitales necesarias para la longevidad». La revelación era tan perturbadora que Sandoval sintió náuseas físicas. Las hermanas no solo habían estado asesinando y diseccionando a sus víctimas, habían estado consumiendo sus órganos en una forma grotesca de canibalismo ritual. «Esta noche consumiremos los últimos componentes necesarios para nuestra transformación, y usted, capitán, tendrá el honor de presenciar nuestro triunfo sobre la muerte». Remedios destapó uno de los platos, revelando órganos humanos cuidadosamente preparados y condimentados como si fueran un platillo gourmet. El olor era indescriptible, una mezcla de especias exóticas y algo profundamente repugnante. Las hermanas comenzaron a comer con el mismo apetito voraz que los invitados al banquete de la vergüenza habían observado un año atrás. Ahora Sandoval entendía el origen de esa voracidad. Mientras comían, notó cambios inquietantes. Sus ojos brillaron con intensidad febril, sus movimientos se volvieron más animados, sus voces adquirieron un tono de éxtasis perturbador. «¿Pueden sentirlo, hermanas?», preguntó Esperanza entre bocados. «¿Pueden sentir la fuerza vital fluyendo?». «Nunca me he sentido tan viva, tan poderosa», respondió Soledad, con sangre goteando de su boca. Remedios comenzó a reír con una carcajada aguda que resonó por el valle. «Somos inmortales, hemos vencido a la muerte misma». En ese momento, Sandoval escuchó el sonido esperado, cascos de caballos de sus refuerzos acercándose. Sin embargo, las hermanas parecían ajenas, completamente absortas en su ritual. «Y ahora, capitán», dijo Esperanza, poniéndose de pie con un cuchillo de carnicero, «es momento de que se una a nuestro experimento. Su contribución será invaluable para la fase final». Sandoval se puso de pie, llevando la mano a su pistola, pero algo extraordinario sucedió. Remedios colapsó en convulsiones violentas. Su cuerpo se contorsionaba mientras espuma salía de su boca. «¡Remedios!», gritó Soledad corriendo hacia su hermana. «¿Qué te pasa?».
El estado de Remedios empeoró rápidamente. Su piel tomó un color grisáceo, sus ojos se pusieron en blanco. En minutos estaba claramente muriéndose. Esperanza, en pánico, se acercó a examinar a su hermana. No es posible. Los órganos estaban perfectamente preservados, las dosis eran exactas. Soledad hizo un descubrimiento horripilante. Uno de los frascos que habían consumido tenía una etiqueta diferente. Experimental, no consumir, veneno de prueba. En su frenesí por completar su ritual, habían consumido accidentalmente órganos tratados con las toxinas experimentales que habían desarrollado en su laboratorio. Remedios murió en agonía mientras sus hermanas observaban cómo su experimento de inmortalidad se convertía en suicidio accidental. Soledad comenzó a mostrar síntomas similares, cayendo junto al cuerpo de su hermana. Esperanza, dándose cuenta de lo ocurrido, empezó a gritar: «No puede terminar así. Años de investigación, años de perfección». En su desesperación, tomó el cuchillo y se dirigió hacia Sandoval, decidida a llevárselo en la muerte. En ese momento llegaron los soldados federales, rodeando el patio con armas desenvainadas. «Deténganse, están rodeadas». Esperanza se detuvo mirando alrededor. Sus hermanas muertas, los cadáveres momificados, los restos de su banquete macabro y los soldados que finalmente habían llegado. Por primera vez en años, la expresión de control absoluto desapareció de su rostro, reemplazada por comprensión terrible de que todo había terminado. «Décadas de investigación», murmuró. «Décadas de sacrificios, y todo para nada». Antes de que alguien pudiera detenerla, se llevó el cuchillo al cuello y se hizo un corte profundo y decisivo. Cayó junto a sus hermanas, desangrándose mientras murmuraba sobre esencias vitales e inmortalidad perdida. En minutos, las 3 hermanas Bautista estaban muertas, poniendo fin a una carrera de asesinatos seriales que había durado años y cobrado al menos 20 vidas inocentes. Los soldados y Sandoval permanecieron en silencio, rodeados por la evidencia más grotesca de locura homicida que alguno había presenciado. Los cadáveres momificados parecían observar con sus ojos preservados, testigos silenciosos del final de una pesadilla. El padre Salazar se acercó para administrar los últimos ritos, a pesar de la naturaleza atroz de sus crímenes. «Que Dios tenga misericordia de sus almas», murmuró. La investigación posterior reveló aún más evidencias. En habitaciones subterráneas encontraron un laboratorio completo dedicado a experimentación humana, con registros detallados de todos sus procedimientos y víctimas. Los documentos revelaron que planeaban expandir sus operaciones, estableciendo clínicas similares en múltiples estados. Su objetivo no era simplemente su propia inmortalidad, sino la creación de una red donde pudieran continuar experimentos a gran escala. Entre los documentos más perturbadores estaba un diario personal de Esperanza. «La sociedad nos llama monstruos, pero somos las únicas que tenemos el valor de enfrentar la verdad fundamental, que la muerte es la única enemiga real y que cualquier sacrificio es justificable para vencerla. La historia nos recordará no como asesinas, sino como pioneras que se atrevieron a desafiar el límite más fundamental de la condición humana». Los cuerpos de las hermanas fueron enterrados en fosa común, sin marcas. Sus víctimas identificadas fueron devueltas a sus familias. Victoriano finalmente recibió el funeral que merecía. La hacienda de San Jerónimo fue sellada y eventualmente demolida. El terreno fue declarado maldito por la población local y hasta hoy permanece deshabitado. El caso se convirtió en uno de los más notorios en los anales criminales mexicanos del siglo XIX. Sin embargo, las autoridades limitaron la información pública sobre los detalles más perturbadores, temiendo que la notoriedad pudiera inspirar imitadores, y así terminó la macabra historia de las hermanas Bautista, 3 mujeres cuya inteligencia las había llevado por un camino de locura homicida en su búsqueda obsesiva de vencer a la muerte. Su legado no fue la inmortalidad que buscaban, sino una advertencia
sobre los peligros de la ambición sin límites morales. Y así concluye esta macabra historia real que permaneció oculta durante más de un siglo en los archivos de Hidalgo. Una historia que nos recuerda los límites más oscuros de la obsesión humana y cómo la búsqueda del conocimiento sin moral puede transformar a personas inteligentes en los monstruos más terribles. Las hermanas Bautista no eran víctimas de la pobreza o ignorancia. Eran mujeres educadas, prósperas e inteligentes que eligieron conscientemente un camino de horror porque creían que su objetivo justificaba cualquier medio. Su historia nos enseña que el mal más peligroso no siempre viene envuelto en ignorancia, sino que a veces se presenta con la máscara de la ilustración y el progreso. Si esta investigación les ha impactado, los invito a suscribirse al canal La Macabra Historia para descubrir más relatos basados en hechos reales que han sido silenciados por la historia oficial. Cada semana desenterramos estas historias que merecen ser conocidas, que nos enseñan sobre la complejidad de la naturaleza humana y que nos recuerdan que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos semanales. Sus suscripciones son fundamentales para que podamos continuar esta labor de investigación histórica. También les pido que compartan este video. Estas historias necesitan ser contadas, no para glorificar la violencia, sino para entender mejor las capacidades tanto para el bien como para el mal que existen en todos nosotros. Solo conociendo los extremos más oscuros de la experiencia humana, podemos trabajar para evitar que se repitan. Sus comentarios son invaluables. ¿Habían escuchado antes sobre casos similares en el México del siglo XIX? ¿Conocen otras historias de familias que ocultaron secretos terribles durante generaciones? Déjennoslo saber. Quiero agradecer especialmente a los archivistas del estado de Hidalgo, cuya cooperación hizo posible acceder a documentos que nunca antes habían sido estudiados. También a los descendientes de algunas víctimas que tuvieron el valor de compartir las tradiciones orales familiares que habían preservado la memoria de estos eventos. Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes, nuestros suscriptores, por acompañarnos en estos viajes a los rincones más oscuros de la historia latinoamericana. Su apoyo nos permite continuar esta labor de rescatar del olvido las historias que otros prefieren mantener enterradas. Recuerden que conocer nuestra historia, incluso sus capítulos más perturbadores, es fundamental para no repetir los errores del pasado. Las hermanas Bautista fueron producto de su tiempo, pero las obsesiones que las motivaron, la búsqueda del poder sobre la vida y la muerte, la justificación de cualquier acto en nombre del progreso, siguen siendo relevantes en nuestros días. Hasta el próximo relato de La Macabra Historia, donde seguiremos desentrañando los secretos que el tiempo ha intentado borrar. Porque, como siempre decimos, la historia más escalofriante no es la que se inventa, sino la que realmente ocurrió. Gracias por su tiempo, su atención y su valor para enfrentar estas verdades incómodas sobre nuestro pasado compartido.